Siguiente video vamos a analizar el siguiente ejercicio. Dice así: considere al ángulo cita en posición estándar tal que la tangente de cita es 4/5 con cita ubicado entre 180 y 270. Con base a la información anterior, determine las 5 razones trigonométricas restantes y el valor de cita en grados. Entonces vamos a ver. Tenemos tangente de cita igual a 4/5 y tenemos que el ángulo cita va a estar ubicado entre 180 y 270. Recordemos que los ángulos van así, los ángulos cuadrantales. 0 en el eje X positivo, en el eje Y positivo 90 grados, en el eje X negativo 180, en el eje Y negativo 270 y si damos una vuelta completa 360 grados. Ahora, nos están diciendo que cita se ubica entre 180 y 270. Estamos hablando que el ángulo va a estar en el tercer cuadrante. Pero es importantísimo que al inicio nos lo dicen, un ángulo en posición estándar. Recordemos que un ángulo en posición estándar es un ángulo que tiene su lado inicial en el eje X positivo. Entonces eso es importante tenerlo ahí en cuenta. Entonces este es el lado inicial. Ahora, que nos digan que la tangente es igual a 4/5, eso es importante, pero vamos primero que nada a ubicar el ángulo en el tercer cuadrante. Entonces es un ángulo que, si bien lo vamos a ubicar en el tercer cuadrante lo más parecido posible a esta parte. Entonces vamos a ubicar acá un ángulo en el tercer cuadrante. Entonces, aproximadamente algo así. Vamos a ver por acá. Vamos a ubicar el ángulo en el tercer cuadrante. Y entonces, ese es su lado terminal, ¿verdad? Claramente. Entonces, más o menos por ahí. Entonces, este sería el lado terminal. Ahora, toda esta abertura que vamos a poner en color naranja sería el ángulo cita, porque aquí se llama cita. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es construir el ángulo de referencia. El ángulo de referencia se construye con el lado final del triángulo, del ángulo original, este que usted me va a ver ahorita trazando en este café, y el eje X más cercano, o el semieje X, que sería este de por acá. Entonces, esto de acá sería el ángulo cita de referencia. Forma un triángulo rectángulo. Mi consejo es siempre sacarlo por aparte para que sea mucho mejor comprenderlo. Entonces vamos a sacar ese triangulito por aparte. Entonces vamos a tener algo similar a esto. Vamos a hacerlo grande para que lo puedan ver bien. Y manejarlo ahí. En la misma ubicación que usted ve que quedó el ángulo de referencia, que aquí lo llamamos cita. Entonces aquí está el ángulo recto. Tenemos que tener el recalcar, mejor dicho, que tangente de cita es igual a 4/5. La tangente tenemos que recordar que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para nuestro ángulo, su cateto opuesto sería este de acá, que sería el que mide 4. Entonces, opuesto sobre el adyacente, que es 5. Tal vez no concuerdan mucho las medidas, pero fue porque es un dibujo aproximado. No sabíamos cómo iba a quedar. Carecemos de la hipotenusa. Entonces, recordemos que la hipotenusa la vamos a calcular haciendo esto. Cateto al cuadrado más al otro cateto al cuadrado. Entonces, en raíz cuadrada, y nos queda raíz de 41. Esta sería la medida de nuestra hipotenusa.
Eso lo hacemos porque en la primera parte ocupamos las 5 razones trigonométricas. Vamos a montar la razón trigonométrica y su recíproca. Por ejemplo, el seno de cita, recordemos que ahora, para el ángulo, aunque estamos trabajando con el ángulo de referencia, el ángulo no agudo que tenemos aquí, que era el cita, va a tener las mismas razones trigonométricas. Nada más que va a depender del signo, pero eso lo vamos a dejar para el final. Entonces, el seno es cateto opuesto, que sería 4 sobre cateto, sobre hipotenusa, disculpen, 4 sobre raíz de 41. Entonces, esto lo podemos introducir en la calculadora para simplificar el proceso, para que nos dé simplificado esto, el 4 sobre raíz de 41. Entonces, nos da 4 sobre raíz de 41 sobre 41. La cosecante, que es su recíproca, es hipotenusa sobre el cateto opuesto, que era 4. Entonces ahí no hay nada que simplificar, ya está simplificado. La otra que sigue es el coseno. Coseno de cita es cateto adyacente, que es 5, sobre raíz de 41. Trabajando esa expresión en la calculadora para simplificarla mejor, nos va a quedar que es 5 raíz de 41 sobre 41. Su recíproca, que es la secante, es la hipotenusa sobre el cateto, que sobre el cateto adyacente, que en este caso era 5. Entonces ahí no hay nada que hacer. Y la que nos falta es la cotangente. La cotangente es la recíproca de la tangente. Tangente era cateto opuesto sobre adyacente. Aquí va a ser cateto adyacente sobre opuesto, nos va a quedar 5 sobre 4. Y recordemos que dependiendo del cuadrante, la razón trigonométrica tiene signo. En el tercer cuadrante la que es positiva es la tangente y el coseno y la cotangente, perdón. Entonces todos los demás llevan un signo negativo ahí para trabajar, excepto la cotangente, porque la cotangente es la recíproca de la tangente. Esa es la primera parte. La segunda parte nos piden el valor del ángulo cita. Como estamos en el tercer cuadrante, recordemos que el ángulo se saca así. Es 180 más la medida del ángulo de referencia. Pero no tenemos la medida todavía ahí. Pero nos vamos a aprovechar de la tangente. Tangente de cita era 4/5, nada más que aquí el cita va a ser para el cita de referencia, o sea, el ángulo de referencia. Aplicamos la razón trigonométrica inversa, que es arco tangente, que recordemos que en la cálculo se pone shift tan. Entonces introducimos eso en la calculadora y nos da aproximadamente, porque no da exacto, es un aproximado, vamos a redondear, 38,66, vamos a ponerlo. Entonces el ángulo original va a medir 180 más ese pedacito. Entonces esto va a ser, ya les decimos, 218,66 con redondeo, pero grados porque el ángulo no lo pedía en grados. Entonces esta sería la resolución para este ejercicio, que vea que él tenía un planteo diferente para decirnos que el ángulo está en el tercer cuadrante. Espero que sea comprensible para ustedes este ejercicio.